Vamos a hablar ahora de un tema, o más bien voy a manejarlo así. Hay una pregunta que me gusta hacer cuando converso con alguien que siente que su vida está estancada. No le pregunto qué quiere lograr, no le pregunto cuánto dinero quiere ganar, ni siquiera le pregunto cuáles son sus metas. Le hago una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué es lo que no has hecho por miedo a no hacerlo perfecto? Curiosamente, casi siempre aparece el silencio, porque todos tenemos algo pendiente. Ese libro que nunca comenzamos, ese negocio que lleva años esperando, ese cambio de trabajo, ese viaje, esa conversación que seguimos aplazando. O simplemente esa decisión de empezar a vivir de una manera diferente. Y casi siempre encontramos una explicación razonable. Ahora no es el momento. Todavía necesito prepararme más. Cuando tenga más experiencia, cuando tenga más dinero, cuando tenga más seguridad. Pero con el tiempo descubrimos que esas razones no eran la causa, eran la excusa. Porque detrás de todas ellas había una sola palabra: miedo. Y ese miedo suele disfrazarse muy bien. Se viste de responsabilidad, de prudencia, de profesionalismo. Incluso se viste de excelencia. Lo llamamos perfeccionismo. Y por eso pocas veces lo cuestionamos. Después de todo, cada, mejor dicho, ¿qué tiene de malo querer hacer las cosas bien? En principio, absolutamente nada. Buscar la excelencia habla de compromiso, habla de respeto por nuestro trabajo, habla del deseo de entregar lo mejor de nosotros. El problema aparece cuando dejamos de perseguir la excelencia y empezamos a perseguir algo imposible: la perfección. Porque la perfección tiene una característica muy particular: nunca llega. Siempre falta algo, siempre podría hacerse mejor, siempre encontramos un detalle más por corregir. Y mientras seguimos corrigiendo, la vida continúa avanzando sin nosotros. He conocido personas extraordinariamente inteligentes que nunca desarrollaron todo su potencial, no porque les faltara talento, sino porque nunca sintieron que estaban listas. Tampoco he conocido personas que sean menos hábiles que otras, pero también he conocido personas con muchas menos habilidades, pero con el valor suficiente para comenzar. Y fueron precisamente ellas quienes terminaron creciendo. No porque fueran mejores, sino porque entendieron algo que cambia completamente la vida. El movimiento siempre enseña más que la espera. Yo también tuve que aprender esta lección. Durante muchos años pensé que una decisión importante debía estar completamente analizada antes de ejecutarse. Buscaba información, revisaba escenarios, evaluaba posibilidades, y eso era útil hasta cierto punto, porque llegó un momento en el que comprendí que seguir analizando ya no mejoraba la decisión. Simplemente estaba alimentando el miedo de equivocarme. Y fue ahí donde entendí una diferencia que todavía hoy guía muchas de mis decisiones. Prepararse es inteligente. Esperar eternamente no lo es. Existe una frase que escuchamos desde pequeños: nadie es perfecto. La repetimos con tanta frecuencia que perdió significado. Pero cuando realmente entendemos, descubrimos algo muy maravilloso. La imperfección no es un defecto del ser humano. Es precisamente lo que nos hace humanos. Aprendimos a caminar cayéndonos. Aprendimos a hablar equivocándonos. Aprendimos a escribir llenando hojas de errores.
Aprendimos a montar en bicicleta cayéndonos. Sin embargo, cuando llegamos a la adultez, parece que olvidamos esa verdad. Comenzamos a creer que ya no tenemos derecho a equivocarnos. Y desde ese momento dejamos de aprender con la misma libertad. El perfeccionismo tiene otra consecuencia silenciosa. Nos vuelve profundamente injustos con nosotros mismos. Celebramos muy poco, nos exigimos demasiado y convertimos cualquier error en una prueba de que no somos suficientes. Es una carga muy pesada porque nunca descansamos. Siempre sentimos que falta algo para merecer reconocimiento, para sentirnos valiosos, para creer que somos suficientes. Pero déjame decirte algo desde la experiencia. Tu valor nunca ha dependido de hacerlo todo perfectamente. Tu valor existe mucho antes de cualquier resultado. Y si no comprendemos esto, terminaremos viviendo para cumplir expectativas que nunca tendrán un final, las nuestras y las de los demás. Yo recuerdo una conversación con un empresario que admiraba profundamente. Su empresa atravesaba uno de los mejores momentos. Los indicadores crecían, el equipo estaba comprometido, los clientes confiaban en él. Sin embargo, mientras hablábamos, me dijo algo que nunca olvidé. Julio, llevo años esperando sentir que ya hice suficiente. Aquella frase me impactó profundamente, porque entendí que el éxito tampoco cura el perfeccionalismo. Al contrario, muchas veces lo alimenta. Siempre aparece una meta más grande, un objetivo más ambicioso, una comparación nueva. Y entonces descubrimos que no era un problema de resultados, era era una forma de mirarnos. Por eso hoy quiero invitarte a cambiar una pregunta. En lugar de preguntarte, ¿cómo hago esto perfecto? Pregúntate, ¿cómo puedo hacerlo con amor, con responsabilidad y con autenticidad? La respuesta cambia completamente, porque ya no trabajas para demostrar que eres suficiente, trabajas para aportar lo mejor de ti, y eso produce una paz muy distinta. También quiero hablarte de la autocompasión, porque es que durante mucho tiempo pensé que ser compasivo conmigo mismo significaba volverme conformista. Hoy pienso exactamente lo contrario. La autocompasión no consiste en bajar nuestros estándares, consiste en dejar de tratarnos como jamás trataríamos a alguien que amamos. Y piénsalo por un momento. Si un hijo, un amigo o una persona que aprecias comete un error, probablemente la escucharás, la animarás, le recordarás que puede volver a intentarlo. Entonces, ¿por qué contigo utilizas un lenguaje completamente diferente? ¿Por qué conviertes un error en una sentencia? ¿Por qué una equivocación termina definiendo toda tu identidad? Tal vez ha llegado el momento de cambiar esa conversación interior, porque las palabras que repetimos todos los días terminan construyendo la persona que creemos ser. Y voy a dejarte un ejercicio, y muy sencillo. Durante una semana, identifica una sola decisión que llevas demasiado tiempo aplazando. No la más grande, no la más difícil, solo una. Y pregúntate con absoluta honestidad, ¿qué pasaría si aceptara que no va a salir perfecta y aún así decidiera comenzar? Es, es una pregunta que parece pequeña, pero muchas transformaciones empiezan exactamente ahí. No cuando desaparece el miedo, sino cuando dejamos de obedecerlo. Quiero terminar con una reflexión que me acompaña hace muchos años. La vida nunca nos pidió perfección, nos pidió presencia, valentía, aprender, vivir, amar.
Y ninguna de esas cosas exige que seamos perfectos. Solo exige que estemos dispuestos a dar un paso más que ayer. Si hoy sientes que llevas demasiado tiempo detenido, quizás no necesitas más conocimiento, quizás no necesitas otro curso, quizás no necesitas esperar el momento ideal. Tal vez lo único que necesitas es darte permiso para ser humano, para equivocarte, para aprender, para volver a empezar. Porque las personas que transforman el mundo no son las que nunca fallan, son las que nunca permiten que el miedo decida por ellas. Gracias por acompañarme hasta este final. Y si esta reflexión resonó contigo, te invito a compartirla con alguien que hoy necesita recordar que su valor no depende de la perfección. Y si sientes que es el momento de iniciar un proceso más profundo de transformación personal o de liderazgo consciente, será un gusto conversar contigo. Porque la mayor transformación no comienza cuando cambias lo que haces, comienza cuando cambias la manera que te miras. Y recuerda que nunca se te acabe tu capacidad de sorprenderte.